Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. El link del autor en la descripción. Capítulo 1. Academia de Magia de Tristane, Reino de Tristane. El profesor Jane Colbert observó cómo otro de sus estudiantes realizaba su hechizo de invocación. La emoción era palpable mientras todos esperaban su turno, algunos con más paciencia que otros, mientras que quienes ya habían invocado a sus familiares aprovechaban esta temprana oportunidad para conectar con ellos. La mayoría de los familiares eran simplemente animales. Algunos perros o lobos, algunos tenían gatos de diversas especies y, por supuesto, una colorida variedad de aves. También había varias ranas, sapos y un topo que fueron llevados a sus nuevos amos. Otros invocaron criaturas mucho más excepcionales, como Kirche von Berbst, quien había logrado invocar una salamandra, lo cual, en opinión de Colbert, encajaba a la perfección con su afinidad con la magia de fuego. Otro estudiante había logrado invocar un oso insecto, que era más un ojo flotante que un oso real, pero el joven lo abrazaba cariñosamente de todos modos. En ese momento, el familiar más impresionante pertenecía a la señorita Tabitha, quien había logrado invocar un dragón. A pesar de lo impasible que solía ser Tabitha, él podía notar que en el fondo estaba complácida. Tenía que admitir que este día era uno que siempre esperaba con ansias. Para los estudiantes de segundo año de la renombrada Academia de Magia de Tristane, el examen de invocación de espíritus familiares era el día en que conocían a sus compañeros de toda la vida y determinaban su verdadera afinidad elemental. Como parte del ritual, se traían espíritus familiares de todo el mundo para servirles como guardianes, compañeros y más. El tipo de familiar invocado también servía como prueba definitiva de la afinidad del mago. Quienes invocaban un pájaro u otras criaturas aéreas eran magos de viento. Los habitantes de la tierra, como los topos, eran invocados por magos de tierra. Los peces, ranas y otras criaturas acuáticas eran invocadas sin excepción por magos de agua, mientras que las criaturas ardientes como las salamandras eran invocadas por magos de fuego. Algunos siempre se decepcionaban con lo que el hechizo les traía, así como con lo que éste implicaba sobre su magia, pero el hechizo en sí era un ritual sagrado proveniente del mismísimo fundador Brimir, por lo que su resultado era infalible. Colbert ya estaba mirando a algunos a quienes tendría que recordarles este hecho, pero en ese momento se permitió sonreír cuando otro hechizo se completó con éxito. Bien hecho, Malicorne. Ahora, por favor, completa el ritual para que podamos continuar, dijo Colbert con orgullo mientras el corpulento niño sostenía una pequeña lechuza gris en su brazo. ¿Tengo qué? Preguntó Malicorne, sonriendo torpemente mientras mantenía la lechuza alejada de su cara lo más que podía. Sí, Malicorne, recordó Colbert con voz severa pero amable. Malicorne de Grandple tragó saliva con fuerza, luego se armó de valor para cerrar los ojos y mover lentamente la cara hacia el búho. El niño estaba claramente aterrorizado de que el búho lo atacara, pero Colbert sabía que eso no sucedería. El familiar hechizo de invocación siempre lograba atraer a la criatura más adecuada para el mago, tanto por su afinidad mágica como por su temperamento. No sería correcto que un mago invocara a un dragón, solo para que éste le arrancara la cara de un mordisco al acercarse a un beso. Finalmente, Malicorne logró sellar el ritual con un beso en la coronilla del búho. Por un breve instante, una pequeña luz brilló desde el punto de contacto, y bajo la suave masa de plumas, Colbert supo que una runa familiar se había grabado mágicamente en la piel del búho. Al echar la cabeza hacia atrás, Malicorne sonrió al ver que el búho se recuperaba del leve dolor que, por desgracia, le había infligido el hechizo. Entonces, la criatura ululó alegremente mientras batía las alas. Creo que te llamaré, empezó Malicorne, pero se detuvo para tararear y pensar en un nombre. Volvió a asentir y declaró, Cubasil. Colbert sonrió de nuevo mientras Malicorne regresaba al gran grupo de estudiantes de segundo año que lo esperaban. Sus amigos más cercanos lo felicitaban con insistencia, mientras que otros, como Guiche de Gramont, salpicaban sus elogios con autocomplacencias sobre la clara superioridad de su familiar. Era algo que ya se había acostumbrado, y mientras la competencia autoimpuesta entre estudiantes no se descontrolara, no veía motivo para ponerle fin. Luego miró a los estudiantes y preguntó, ¿están todos? ¿Ya completaron la prueba y convocaron a su familiar? Al principio, nadie respondió, y con un rápido asentimiento de aceptación dijo, muy bien, entonces. Estudiantes, ahora están, profesor, espere, gritó Kirche von Berbst, levantando la mano. La joven germana tenía una sonrisa cómplice, y con la atención de todos fija en ella, dijo, creo que todavía hay una persona más que no se ha ido.
Al principio, Colbert no entendía a quién se refería Kirche. Luego, al igual que los demás estudiantes, se dio cuenta al separarse, lo que le permitió ver a una chica bajita y menuda, de larga melena rosa, que se esforzaba por pasar desapercibida. Hasta entonces lo había logrado, pero ahora que Kirche la había llamado la atención, todos la miraban fijamente. En lugar de la expectación que los demás estudiantes sentían entre sí, sus miradas y expresiones solo reflejaban nerviosismo o desprecio absoluto hacia la pobre chica. Colbert suspiró, cerró los ojos y sacudió la cabeza antes de preguntar. «Louise, ¿ya hiciste el examen?» Louise miró a su profesor, luego se armó de valor y declaró resueltamente. «No, profesor. No lo he hecho». «Ya veo. Bueno, entonces, por favor, da un paso adelante y completa el hechizo». Sin detenerse, Louise François Leblanc de la Valliere dio un paso adelante, pasando junto a los estudiantes justo donde debía completar el hechizo. Al mismo tiempo, se esforzaba por ignorar los comentarios mordaces que los estudiantes hacían a sus espaldas, y Colbert no pudo evitar fruncir el ceño al oírlos. ¿No es ese el cero? Ella va a fracasar, como todas las otras veces. ¿Por qué está aquí? Ni siquiera es una maga. Escuché que ni siquiera es una noble, solo una plebeya adoptada por la familia Valliere. Como sea. Al menos terminaremos con ella después de esto. Louise no pudo evitar estremecerse ante las mordaces palabras, incluso mientras se arrodillaba en el suelo para dibujar el círculo de invocación. Antes de que la burla continuara, Colbert les gritó a los estudiantes. «Ya basta. Guarden silencio mientras su compañera hace el examen». «¿Entiendo?» Los demás estudiantes se quedaron en silencio de inmediato, y aunque el profesor Colbert no podía ver el rostro de Louise, sabía que estaba agradecida por la intervención. Continuó dibujando su círculo, cuyo diseño, Colbert no pudo evitar notar, era impecable. Ese siempre fue el punto fuerte de Louise, una idea compartida por todos sus maestros y tutores. En cuanto a la comprensión de la teoría mágica, Louise solo era superada por Tabitha entre sus compañeros directos. Pero fue cuando intentó poner en práctica sus vastos conocimientos que todo se vino abajo. Por alguna razón aún desconocida, todos los hechizos que Louise lanzaba habían fracasado estrepitosamente. Sin excepción, cada uno de sus hechizos solo provocaba una explosión, ya fuera intentando crear una simple chispa de fuego o incluso levantar un trozo de papel con magia de viento. Todo terminaba igual. Nadie sabía por qué, y ni siquiera los mejores tutores que la familia Valliere podía permitirse pudieron resolver su problema, que la había atormentado desde la infancia. Lo que la llevó a él y a la academia. Aunque Louise no lo admitiera, ella y todos sabían que esta era su última oportunidad de demostrar que era, de verdad, una maga. Le habían dado un año entero para cambiar las cosas, pero aún no lo había hecho. Si no podía completar el examen de invocación de espíritus familiares, un hechizo que se suponía funcionaba para todos los magos, sin importar su poder o afinidad, entonces no tenía remedio. Colbert ya no podría protegerla, y la expulsarían y la enviarían de vuelta a casa, donde la casarían con algún noble para que viviera una vida cómoda. No podía imaginar la inmensa presión que debía estar sintiendo, pero se obligó a mantenerse neutral. A pesar de su preocupación por la chica y su difícil situación, su deber como profesor era lo primero. Le rompería el corazón hacerlo, pero si ella fallaba el hechizo, haría lo que tuviera que hacer. Finalmente, con el círculo completado, Louise se levantó y retrocedió, levantando su varita y cerrando los ojos para comenzar el cántico. Al mismo tiempo, los demás estudiantes retrocedieron unos pasos con cautela, sin querer verse atrapados en la explosión que estaban seguros se avecinaba. Colbert comprendió su preocupación, pero permaneció inmóvil, queriendo tranquilizar a su estudiante. «Me llamo Louise François Leblanc de la Valliere», comenzó, apuntando con su varita hacia el círculo de invocación que había creado con maestría. «Pentágono de los 5 poderes elementales, atiende a mi invocación, y trae, a mi familiar». No hubo explosión, y al principio Colbert pensó que quizá por fin había tenido éxito donde antes había fracasado. Pero, para su consternación, no hubo nada. El círculo permaneció inerte, inmutable, y cuando Louise abrió los ojos para ver lo que había sacado a la luz, su rostro se ensombreció. «Louise», dijo Colbert suavemente, preparado para hacer lo único que no quería hacer, pero antes de que pudiera decir nada, Louise arrugó la cara y comenzó de nuevo. «Me llamo Louise François Leblanc de la Valliere», declaró, esta vez con mucha más fuerza. «Pentágono de los 5 poderes elementales, atiende mi invocación, y trae, a mi familiar». Una vez más, no pasó nada, y Louise parecía a punto de llorar.
Con el ceño fruncido, Colbert se adelantó y le puso suavemente la mano en el hombro para decirle: Louise, lo siento, pero... Profesor, por favor. Solo deme una oportunidad más. Sé que puedo hacerlo, solo, por favor, suplicó, lo que lo sorprendió. Desde que la conoció, nunca había sido de las que suplicaban. Su orgullo como hija de la duquesa Karin de la Valliere, la legendaria viento pesado, estaba siempre presente, y se acentuaba a medida que sus fracasos se acumulaban. Sospechaba firmemente que era un mecanismo de defensa que había ideado a lo largo de los años, y si fallaba este hechizo, se derrumbaría por completo y se la llevaría consigo. Colbert sabía que no debía permitirlo, pero una vez más su compasión por la joven lo obligó a actuar. Suspiró y negó con la cabeza. Luego dijo: de acuerdo, puedes tener una oportunidad más. Pero si fallas, no tendrás otra. Entiendo, profesor. Gracias, dijo Louise, asintiendo con gratitud mientras él regresaba a su sitio. Al mismo tiempo, los demás estudiantes empezaron a murmurar entre ellos, claramente disgustados por lo que consideraban una muestra de favoritismo. ¿Puede ir 3 veces? Eso es absurdo. ¿Por qué Colbert la tolera? Si yo fuera él, habría aprovechado la oportunidad para sacarla de aquí por fin. Antes de que el murmullo se intensificara, Colbert golpeó el suelo con su bastón. Los estudiantes captaron la señal y volvieron a guardar silencio, aunque Colbert sintió algunas miradas fulminantes dirigidas a él y a Louise. Colbert los ignoró y se concentró por completo en Louise mientras intentaba su tercera y última invocación. Solo que esta vez, en lugar de repetir el hechizo habitual que todos usaban, Louise suspiró profundamente antes de comenzar a cantar algo que él no reconoció. Mi sirviente que existe en algún lugar de este vasto universo, declaró con valentía, alzando su varita hacia el cielo mientras todos observaban con total confusión. Al igual que él, nunca habían escuchado este conjuro y quedaron perplejos. Mi divino, hermoso y poderoso familiar. Lo deseo y lo afirmo desde el fondo de mi corazón. Responde a mi guía. Louise terminó el hechizo agitando suavemente su varita en círculo y apuntándola directamente hacia adelante. Esta vez, tras una pausa de un segundo, el aire frente a ella explotó. Colbert cayó al suelo, y el resto de los estudiantes sufrieron los mismos efectos. El patio se llenó de humo negro, y pudo oír a todos gemir y toser mientras se recuperaba y empezaba a disipar el humo. ¡Ay, ay! Justo como se esperaba. Exclamó un estudiante mientras tosía en su puño. Otros estudiantes tosían igual y hacían comentarios groseros sobre su infame reputación, pero Colbert ignoró todo eso para centrarse en su estudiante aparentemente exitosa. Sentía una gran alegría por lo que supuso que sería su primer éxito verdadero, la prueba de que realmente pertenecía allí. Entonces el humo se disipó un poco más, y Colbert sintió que su emoción se convertía en conmoción. En lugar de ver a Louise de pie junto a su familiar invocado, como esperaba y anhelaba, solo vio un patio vacío. No había nada allí, solo un pequeño trozo de hierba removida donde se produjo su explosión mágica. Su conmoción se convirtió en horror, y corrió hacia el lugar agarrando con fuerza su bastón. «Señorita Valliere, ¿dónde está?», gritó, mirando a su alrededor para encontrarla. Fue en ese momento que el resto del alumnado empezó a notar su repentina desaparición, y sus molestos murmullos dieron paso a un silencio confuso. «Señorita Valliere, esto no tiene gracia. Salga ya mismo», exigió, esperando que se hubiera escapado por alguna razón. Nadie respondió, y sus ojos se entrecerraron como pinchazos de alfiler mientras un miedo intenso se apoderaba de su corazón y se negaba a abandonarlo. ¿Qué pasó?, preguntó un estudiante con miedo. «Louise», escuchó Colbert preguntar en voz baja a Kirche, junto con otros estudiantes que empezaban a comprender las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. «Louise. Louise», gritó Colbert una última vez, pero para su consternación, ella no respondió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Louise ya no estaba allí, y se giró bruscamente hacia el resto de los estudiantes y gritó: «Regresen a sus dormitorios inmediatamente. Tabitha, avisen al director Osmund y a los demás profesores, y luego vayan directos a su dormitorio. Que ninguno de ustedes se vaya hasta que yo lo diga». «Sí, profesor», respondió Tabitha rápidamente, y luego se montó en su dragón Silpit para volar hacia la torre central, en el corazón de la academia. El resto de los estudiantes comenzaron a regresar rápidamente a sus dormitorios, presas del miedo y la confusión, igual que él. Kirche von Zerbst, para su sorpresa, fue la última en irse, mirando fijamente el lugar donde vieron a Louise por última vez con una expresión de horror en el rostro. «Señorita Zerbst, regrese a su dormitorio ahora mismo».
ordenó Colbert, lo que sacó a Kirche del trance en el que se encontraba. Con un último asentimiento, se dio la vuelta y corrió de vuelta a su dormitorio. Colbert volvió su atención al patio mientras Kirche huía, y comenzó a lanzar todos los hechizos de adivinación que se le ocurrieron para intentar averiguar la ubicación de su estudiante descarriada. El único consuelo que obtuvo fue que no había sangre en el suelo, lo que, rezando al fundador, significaba que seguía viva. Pero cada hechizo volvía vacío, y para su consternación, era como si Louise Valliere nunca hubiera estado allí. 17 de agosto de 1998, 13:05 Raccoon City, Condado de Arklay, Estados Unidos de América. Saito Hiraga tarareaba para sí mismo mientras caminaba por la bulliciosa acera, escuchando a los Backstreet Boys en su Walkman mientras guardaba su portátil bajo el brazo. Era un aparato voluminoso y pesado, y le había llevado todo un verano a ahorrar suficiente dinero entre las tareas del hogar y su trabajo a tiempo parcial para comprarse uno, pero había merecido la pena. Su propia puerta de entrada al vasto y desconocido mundo de Internet. Además, podía jugar a Doomy Quake, lo cual siempre le había parecido genial. Saito incluso había oído que ahora existían páginas web que podía usar para conocer gente, lo cual le parecía genial. Ojalá pudiera hacer funcionar esa tontería. Hacía unos días, la laptop dejó de funcionar de repente, y no tenía ni idea de por qué. Tras varios días intentando arreglarla por su cuenta sin éxito, finalmente cedió y decidió ir a un taller de reparación de computadoras cercano, con la esperanza de que pudieran hacerla funcionar de nuevo. Ojalá sin borrar todo el disco duro. Eso no sería buena noticia. Al menos era un día maravilloso en Raccoon City. El aire veraniego era agradable y cálido, refrescado por una suave brisa, y no había ni una sola nube en el cielo. Todo estaba como debía ser, lo cual era un agradable soplo de aire fresco después de la reciente serie de horribles asesinatos que habían estado ocurriendo en las últimas semanas. Asesinatos que involucraban personas devoradas. Tenían a toda la ciudad en vilo, y solo recientemente las cosas finalmente habían comenzado a calmarse y a volver a la normalidad. Al mismo tiempo, Saito no pudo evitar sentir un cosquilleo en la nuca al pensar que la vida en Raccoon City estaba al borde del abismo, y esperaba que solo fueran los nervios los que lo estaban afectando. Ahora mismo, solo le preocupaba reparar su portátil. Las clases empezarían de nuevo en una semana, y tendría que centrarse en prepararse para el penúltimo año. Era difícil imaginar que muy pronto dejaría Raccoon City, su hogar durante la mayor parte de su vida, en tan solo unos años. Para el chico japonés estadounidense de 17 años, era una idea estresante. Sobre todo porque aún no sabía qué quería hacer con su vida. Sentía que iba de un momento a otro sin un plan concreto. Ojalá se le ocurriera algo y descubriera qué debía hacer con su vida, pero hasta entonces, viviría como siempre. ¿O ese es el problema? Se preguntó Saito en silencio, pero descartó la idea. Puede que no se le hubiera ocurrido nada hasta ahora, pero tenía todo el tiempo del mundo para encontrar su propósito. Con suerte, incluso podría encontrarlo y ahorrarle problemas. De repente y sin previo aviso, Saito oyó una voz débil que lo llamaba. Era en un idioma que no entendía y parecía provenir de una chica. Se quitó los auriculares y se giró para intentar ver quién lo llamaba. Para su confusión, no vio a nadie, solo a un grupo de desconocidos en sus quehaceres cotidianos. Encogiéndose de hombros, pensando que solo oía cosas, se puso los auriculares y echó a andar de nuevo, con el dedo preparado para reiniciar la canción que se había perdido al principio, solo para que la voz reapareciera. Esta vez era mucho más clara y podía oír lo que decían, aunque no entenderlo. Mi nombre es Louise François Leblanc de la Valliere, comenzó la misteriosa voz, desconcertando a Saito. ¿Qué demonios? ¿Quién dijo eso? Preguntó Saito, deteniéndose frente a un callejón y dándose la vuelta para intentar encontrar el origen de la voz. La voz continuó, aún ininteligible para él, pero a la vez vagamente familiar, pero una vez más descubrió que nadie le hablaba. Arrugó la cara, Saito levantó su Walkman y lo examinó, preguntándose si alguien lo habría manipulado para hacerle una broma. Entonces la voz comenzó a sonar de nuevo, y con un grito dejó caer el Walkman y la computadora portátil al pavimento y se apresuró a recogerlos mientras la voz continuaba. Mi sirviente que existe en algún lugar de este vasto universo, declaró con valentía la voz femenina, haciendo que Saito se levantara y girara de un lado a otro. Quienquiera que esté diciendo eso debería parar. Me estás asustando, declaró, pero la voz lo ignoró y continuó. Algunas personas a su alrededor miraron a Saito con extrañeza, pero por lo demás siguieron con su día sin importarles su situación.
Mi divino, hermoso y poderoso familiar. Lo deseo y lo afirmo desde el fondo de mi corazón. Responde a mi guía. ¿Qué? Preguntó Saito en voz alta, y entonces, para su sorpresa, vio una tenue luz verde emerger frente a él. Retrocedió temeroso mientras la luz se hacía cada vez más grande, formando un desgarro ovalado en la realidad, cuyo interior era un remolino verde. Las partes más curiosas de su mente adolescente querían inspeccionarlo más de cerca, pero el resto estaba demasiado asustado para siquiera intentarlo. Así que, en cambio, permaneció inmóvil, y para su sorpresa, descubrió que otros pasaban junto a la anomalía sin mirarla ni un segundo. Casi como si ni siquiera pudieran verla. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Se preguntó Saito en voz baja, sintiendo que su curiosidad crecía cada vez más. Entonces, al levantar suavemente el dedo para tocarlo, la anomalía empezó a moverse y a temblar. Se formaron agujeros y desgarros en el óvalo verde, y las fuerzas que lo mantenían en pie lo estaban destrozando. Saito se dio cuenta entonces de lo que estaba a punto de ocurrir, y apenas pudo darse la vuelta y gritar mierda. Antes de que el óvalo se derrumbara y explotara. Salió despedido por los aires y aterrizó a varios metros de distancia, al igual que varias otras personas que se encontraban cerca. Sonaron algunas alarmas de coches, se rompieron algunos cristales y una densa humareda negra cubrió el callejón, impidiéndole la visión. «Gaga. ¿Están todos bien?», gritó Saito mientras tosía con fuerza, intentando apartar el humo de la cara. Podía oír a otros gritar, intentando averiguar qué estaba pasando. Al mismo tiempo, oyó unas sirenas de policía a lo lejos, sin duda alertados del repentino disturbio. Saito se revisó primero y suspiró aliviado al ver que no estaba gravemente herido. Como mucho, unos pocos rasguños y lo que parecía un moretón en el costado, pero nada que un rociado rápido de cinatiropa no pudiera arreglar. Ese spray de primeros auxilios podía obrar milagros. Al disiparse el humo, descubrió que los demás, desafortunadamente afectados por la explosión, estaban en la misma situación, más aturdidos y confundidos que otra cosa. Los coches cercanos no tuvieron tanta suerte, y la acera estaba agrietada y hundida por la explosión. Calculó que los daños materiales habían ascendido a al menos un par de miles de dólares. Fue entonces cuando recordó sus dispositivos electrónicos y corrió a recogerlos para comprobar si estaban dañados. Para su consternación, descubrió que la pantalla del portátil estaba rota, al igual que la carcasa del Wallman. Esperaba que aún funcionaran, y suspiró mientras agachaba la cabeza y se apoyaba en las rodillas. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó alguien mientras otros se acercaban para mirar más de cerca. «Jesucristo, mi coche», gritó otro mientras revisaban su vehículo. «¿Se rompió una tubería de gas o algo así?», sugirió un hombre, rascándose la cabeza ante la desconcertante situación. Una parte de Saito quería estar de acuerdo, pero al mismo tiempo recordó el desgarro en la realidad que vio. Sentía que este y la explosión estaban relacionados de alguna manera, pero ni siquiera tenía idea de qué era. Por lo que sabía, simplemente estaba alucinando después de inhalar gas natural, pero se sentía tan real, ciertamente no parecía una alucinación, pero al mismo tiempo explicaría por qué nadie más lo vio. Saito guardó silencio, sin embargo, para no hacer creer a la gente que estaba loco o, Dios no lo quiera, que era responsable de esto. Al menos nadie salió herido. Entonces, con el rabillo del ojo, vio algo tirado en el suelo dentro del callejón, justo detrás de una esquina, fuera de la vista. Se puso de pie y se acercó lentamente al objeto, y para su sorpresa, descubrió que en realidad era una niña. Una niña con lo que parecía una mezcla entre un disfraz de bruja y un uniforme escolar. No entendía por qué llevaba un disfraz de Halloween en agosto, pero le preocupaba mucho más que estuviera inconsciente. Rápidamente ató cabos y se dio cuenta de que ella también debía de haber quedado atrapada en la explosión sorpresa, solo que no tuvo tanta suerte como los demás. «Que alguien llame al 911», gritó Saito mientras se agachaba sobre ella, intentando comprobar si tenía heridas. Oyó a la gente jadear al ver lo que él veía, y luego varios corrieron al teléfono público o al policía más cercano. En un ejemplo sobresaliente del efecto espectador, ninguno se atrevió a acercarse a él y ofrecerle ayuda, lo que irritó muchísimo al chico. Aún así, Saito intentó recordar cómo tomarle el pulso a alguien y, tras un momento, le presionó el cuello con 2 dedos. Para su alivio, sintió un suave latido que le indicó que seguía viva. Saito comenzó entonces a revisarla en busca de heridas evidentes, pero por suerte no encontró ninguna. A menos que estuvieran bajo su capa, pero eso ni hablar. Entonces, la cabeza de la chica empezó a moverse y dejó escapar un gemido incómodo.
Lentamente, abrió los ojos y al levantar la vista, Saito la observaba fijamente. «Oye, ¿estás bien?», preguntó con dulzura. La chica lo miró en silencio un momento, y Saito se preparó para decir algo más antes de que ella gritara con fuerza y le diera una bofetada. «¡Ay!», gritó Saito, frotándose la cara con la mano mientras retrocedía. Al mismo tiempo, la chica de pelo rosa se puso de pie y empezó a gritar en un idioma que él no entendía. «¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están todos?», preguntó la chica, con la cabeza moviéndose de un lado a otro, los ojos abiertos y llenos de pánico. «Profesor Calvert». «Oye, está bien. Cálmate», insistió Saito, levantando las manos suavemente para intentar calmar a la chica asustada. Era evidente que no tenía ni idea de dónde estaba, y para ser sinceros, Saito ni siquiera sabía de dónde venía. Podría haber jurado que no había nadie más en el callejón antes de la explosión, y le gustaba pensar que habría reconocido a una chica guapa con un atuendo tan peculiar caminando a su lado. Entonces la muchacha fijó su atención en él, y entrecerró los ojos antes de levantar un palo de madera. Empezó a gritar. «Tú, plebeyo. Exijo saber dónde estoy». «¿Eh?», preguntó Saito sin entenderla en lo más mínimo. «GRRGH», gruñó la niña. «Dije, ¿dónde estoy?». Saito la miró con la mirada perdida y se rascó la cabeza. Cuanto más hablaba, más familiar se hacía. Era casi como si su voz coincidiera con lo que había oído antes, pero eso era imposible. «Señora, lo siento, pero no la entiendo», dijo Saito lentamente, intentando imitar sus palabras con las manos, esperando que al menos ella las entendiera. La chica las miró fijamente y luego gimió mientras se tapaba la nariz. «Ah, perfecto. No puedes entenderme, ¿verdad?», dijo, y Saito esperaba que ella entendiera lo que intentaba transmitir. Al mismo tiempo, al oír las sirenas de la policía acercarse, empezó a captar indicios del idioma que hablaba. Sonaba sorprendentemente a francés, y la única razón por la que lo supimos fue por su clase de español en el instituto. Era curioso cómo podía hablar 3 idiomas con distintos grados de fluidez, pero cuando finalmente necesitó hablar algo que no fuera inglés con alguien ajeno a su familia inmediata, fue completamente incapaz. Entonces, la chica ladeó la cabeza de repente, sin apartar la vara de su mano, y él notó que su mente empezaba a girar. Al igual que él, intentaba comprender el idioma que hablaba, y luego, lentamente, preguntó. ¿Puedes entender esto? Ah, ¿hablas inglés? ¡Qué alivio!, respondió, respondiendo a la pregunta de la chica. Al mismo tiempo, ella lo miró con extrañeza, como si la palabra inglés le fuera desconocida, pero luego negó con la cabeza y le puso la varita en la cara a Saito. «Está bien, plebeyo», dijo lentamente, como si no hubiera hablado inglés en años. «¿Plebeyo?», preguntó Saito, sintiéndose un poco insultado, pero la chica lo ignoró. «No sé dónde estoy ni cómo llegué aquí», continuó, ganando confianza al hablar. «Así que vas a responder a mis preguntas. ¿Entiendes?». «De acuerdo», respondió Saito, confundido. Luego se rascó la mejilla y preguntó. «No entiendo bien qué». La cara de la chica se arrugó de ira, y antes de que él se diera cuenta, giró su varita hacia un cubo de basura cercano. Pronunció una palabra en lo que él supuso que era francés, y de repente, un pequeño estallido estalló en el cubo de metal, abollándolo ligeramente y creando una pequeña nube de humo negro. El estallido quedó ahogado por el ruido de fondo de la ciudad, pero Saito lo oyó con total claridad. Miró con incredulidad el recipiente dañado, y luego desvió lentamente su atención hacia el palo que ella empuñaba en su mano derecha. Con su amenaza hecha evidente, volvió a apuntar con la varita a Saito, y esta vez él se echó hacia atrás, ahora seguro de que, fuera lo que fuese, no era solo un inofensivo trozo de madera. «Ahora, intentémoslo de nuevo», empezó la chica con dureza, entrecerrando los ojos. «¿Quién eres?». Mi nombre», empezó Saito, sin saber qué demonios estaba pasando. Entonces, la chica inclinó peligrosamente la cabeza hacia él, claramente enfadada, y él tragó saliva con fuerza antes de responderle. «Me llamo Saito Iraga». «De acuerdo, Saito», dijo la chica, claramente desacostumbrada a la pronunciación, pero continuó hablando sin hacer nada. «¿Dónde estoy?». «Estás, en Raccoon City». «¿En qué reino está eso?», preguntó y Saito levantó una ceja. «¿Reino? ¿Qué país?», preguntó con dureza, clavando su bastón en el pecho de Saito. «En serio. No sé qué es esa cosa, pero me pone nervioso», insistió Saito. «Estoy tan confundido como tú». La chica miró a Saito por un momento, luego entrecerró los ojos y dijo.
Guardaré mi varita cuando respondas a mi pregunta, plebeyo. ¿En qué país o reino estamos? Nunca había oído hablar de esa ciudad mapache. Saito se sintió más confundido que nunca cuando ella llamó al palo varita. ¿Se refería a una varita mágica? Era una locura. La magia no existía. Pero, al mismo tiempo, no pudo evitar creerle. Desde la voz en su cabeza, que ahora estaba completamente seguro de que le pertenecía, hasta el desgarro en la realidad que nadie más vio, y finalmente el hecho de que ella hiciera estallar un cubo de basura con solo decir una palabra. Una palabra que aparentemente causó una pequeña explosión. Realmente parecía como si la magia, literalmente la magia, estuviera en juego, y ahora mismo una bruja muy enfadada y confundida lo apuntaba con su varita. Dando otro trago, Saito dijo. Raccoon City es la sede del condado de Arklay. Nos encontramos en los Estados Unidos de América. Sin embargo, no somos un reino. En realidad, somos una república. Listo, respondí a tu pregunta. ¿Puedes guardar esa varita, por favor? La chica lo miró un momento, sin reconocer ni una sola palabra. También lo miró con extrañeza cuando mencionó que Estados Unidos era una república, como si el concepto le resultara ajeno o aborrecible, pero para su alivio, suspiró y bajó la varita. Luego dijo, supongo que basta. Gracias, soltó Saito, suspirando aliviado y bajando los brazos. Un silencio sepulcral los invadió, y Saito preguntó, no entendí su nombre. Señorita. La muchacha asintió, se enderezó y declaró, mi nombre es Louise François Leblanc de la Valliere. Soy hija del duque y la duquesa Valliere del Santo Reino de Tristan. Saito la miró fijamente un momento y luego respondió, está bien, Louise. Una pregunta rápida. ¿Qué es Tristain? ¿Qué es Tristain? Repitió Louise con incredulidad. Es solo uno de los 4 reinos brimíricos. Descendiente del mismísimo fundador Brimir, y uno de los grandes poderes de Alquegenia. Puede que no sea el mejor estudiante de historia o geografía, admitió Saito, pero nunca he oído hablar de Tristain, Alquegenia o este tipo Brimir. ¿Qué? Gritó la niña abriendo mucho los ojos. Espera, ¿esto es algún tipo de juego de rol extremo de dragones y mazmorras? Preguntó Saito, lo que hizo que la chica echara la cabeza hacia atrás. Entonces gruñó, visiblemente ofendida por la insinuación, y apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Su mano buscó su varita una vez más, pero Saito no retrocedió esta vez. En cambio, entrecerró los ojos con confusión y sospecha. No tenía ni idea de qué le pasaba, y una parte de él quería creer que simplemente se había vuelto loca por el gas desconocido que debía de estar filtrándose por alguna parte. Pero, al mismo tiempo, de alguna manera la creía, o al menos creía que ella creía lo que decía. Sin embargo, de una cosa estaba seguro. Esta Louise no era de por aquí, y era algo que superaba con creces el nivel de un estudiante de preparatoria. Por suerte para él y Louise, oyeron pasos por el callejón y vieron a un policía acercarse a ellos. ¿Qué pasa? Preguntó el oficial, y Saito suspiró aliviado. Al mismo tiempo, leyó la placa con el nombre en el pecho del oficial y vio que decía señor Branagh. Ah, oficial. Gracias a Dios, no creerías lo que ha estado pasando, declaró Saito, y Louise se animó al saber que se trataba de una persona con autoridad. ¿Te refieres a la explosión repentina? Preguntó el oficial Branagh, y cuando Saito asintió, él también asintió. ¡Qué locura! ¿Alguno de ustedes resultó herido? Por suerte, no, respondió Saito, a pesar de que me explotó en la cara. Solo unos cortes y moretones, nada grave. Aunque después la vi tirada en el suelo, completamente inconsciente, más adentro del callejón. El oficial Branagh adoptó una actitud mucho más seria y se acercó con calma a Louise. Se arrodilló ligeramente y comenzó a revisarla en busca de lesiones, preguntándole con suavidad. ¿Cómo se llama, señorita? Louise François Leblanc de la Valliere, respondió Louise, intentando aparentar autoridad. Para su sorpresa, el agente Branagh se limitó a reír entre dientes. Bueno, eso es un trabalenguas. ¿Te importa si te llamo Louise? Preguntó. Tras un momento, Louise asintió lentamente, y el oficial Branagh le devolvió el saludo antes de decir, puedes llamarme Marvin. Ahora, necesito que me acompañen. ¿Por qué? ¿Estamos en problemas? Preguntó Saito, nervioso, pero se disipó rápidamente cuando Marvin negó con la cabeza. Para nada. Estamos tomando declaración a todos, pero como ustedes dos aparentemente estuvieron en el centro del asunto, les haré sus preguntas después de llevarlos al hospital más cercano. ¿Les parece razonable?
Personalmente, Saito no se sentía tan herido, pero lo último que necesitaba era asumir que estaba bien, solo para descubrir después que no era así cuando, de hecho, su interior se había convertido en papilla por lo que fuera esa explosión. Louise parecía estar en un proceso mental similar, y al mismo tiempo ansiosa por escapar de la confusa situación en la que se encontraban tanto ella como Saito. Así que los dos adolescentes asintieron, y Marvin les devolvió el saludo antes de acompañarlos tranquilamente a su patrulla. Sin embargo, al salir del callejón, Saito no pudo evitar notar el cambio de actitud de Louise. Estaba mirando el horizonte de Raccoon City, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la mandíbula aflojada. Siguiendo su mirada, Saito vio que estaba viendo un alto rascacielos a pocas manzanas de distancia. ¿Qué? ¿Nunca habías visto un rascacielos? Preguntó Saito, y Louise, sin dejar de mirarlo, negó con la cabeza. ¿Es este vidrio? Preguntó en voz baja, como si le costara comprender lo que veía. No. Son solo las ventanas. Creo que son de acero y hormigón, explicó Saito, sintiendo que su confusión aumentaba. El oficial Branagh permaneció en silencio, aunque Saito sabía que estaba escuchando y tomando notas mentalmente. Entonces, cuando un coche pasó a toda velocidad, Louise centró su atención en él, retrocediendo un poco. Saito no pudo evitar comparar su reacción con la de un niño pequeño al ver un coche por primera vez, y cuando llegó un camión de bomberos con sus luces intermitentes y su sirena a todo volumen, desvió su desconcertada atención hacia él. Su reacción fue una prueba más para Saito de que definitivamente no era de por aquí, y su confusión aumentó. Finalmente, Marvin Branagh logró acompañarlos hasta su patrulla, lo que pareció sacar a Louise de su estupor. Sin decir palabra, se subió al asiento trasero, seguida de Saito. Inmediatamente se abrochó el cinturón de seguridad, pero al ver que Louise miraba el suyo con incomodidad, sin saber qué hacer, Saito suspiró y se inclinó para ayudarla. Ella no respondió, solo con un suave asentimiento a modo de agradecimiento. Saito asintió, y entonces Marvin arrancó el coche. Louise dio un respingo ante el repentino ruido, y Saito no pudo evitar reírse entre dientes. Sin embargo, su diversión flaqueó tras unos minutos conduciendo, y se convirtió en un gemido. ¿Qué pasa? Preguntó Marvin mientras seguía conduciendo, mirando al chico de reojo por el espejo retrovisor. Me acabo de dar cuenta de que mis padres van a enloquecer cuando se enteren de esto, gimió Saito, entre sus manos. Marvin no pudo evitar soltar una risita divertida y continuó llevando a los dos adolescentes a su destino. Al mismo tiempo, Saito no pudo evitar notar que el rostro de Louise palideció ante la mención de sus padres, y su confusión dio paso parcialmente a la preocupación. 17 de agosto, 23 horas Raccoon City, Condado de Arklay, Estados Unidos de América. Louise solo podía mirar por la ventana con horror silencioso. Era prácticamente lo único que podía hacer durante las últimas horas, sobre todo porque el personal del hospital había terminado las pruebas del día. Sabía que le harían más mañana, pero en ese momento, esa anticipación palidecía ante el pavor absoluto que sentía. Mientras contemplaba la pálida luna que se alzaba triunfante en el cielo negro, se vio obligada a afrontar la realidad de que ya no estaba en Trista Inn, Alkegenia, ni siquiera en su propio mundo. Louise intentó comprender cómo había sucedido esto, pero la única explicación que se le ocurrió se remontaba a su examen de invocación de espíritu familiar. Había intentado invocar a su familiar como todos los demás, para demostrar finalmente que era una maga digna del nombre Valiere, pero tras otra explosión, ya no se encontraba en el patio de la academia. En cambio, yacía en el suelo frío y duro, con un chico desconocido, aparentemente llamado Saito, de pie junto a ella. En retrospectiva, probablemente había reaccionado exageradamente cuando conoció y abordó a Saito, aunque solo fuera un poco. Pero como estaba en un lugar completamente desconocido para ella, sentía que su hostilidad podía ser excusada. En ese momento, simplemente intentaba asimilar lo que le había sucedido. Al principio no entendía nada de las palabras escritas en las paredes, el texto tan ordenado y uniforme que la desconcertaba. Solo después de unas horas mirándolas, se dio cuenta de que el texto era albionés, o inglés, como lo llamaban estas personas. El dialecto le era extraño, y tuvo que concentrarse en lo que decía para no decir algo incorrecto por accidente, pero la revelación le proporcionó un punto de partida. Después de eso, le costó un poco adaptarse, pero ahora podía leer las palabras con mayor claridad. Algunas las entendía fácilmente, como hospital, salida y laboratorio. Pero otras, como computadora y eléctrico, no tenían sentido para ella.
Sin embargo, una cosa tenía perfectamente clara. Louise sabía que la explosión a la que se refería Saito provenía de ella y de su hechizo de invocación fallido, y cuando el oficial Branagh le preguntó al respecto, lo admitió. Había tenido la plena intención de aceptar las consecuencias de su hechizo, sobre todo porque causó daños materiales y lesiones leves, pero para su sorpresa, el oficial Branagh no le creyó. De hecho, declaró rotundamente que la magia no existía y que debía de estar confundida. Ni siquiera le permitió hacer una demostración antes de que los médicos y enfermeras se la llevaran de nuevo en silla de ruedas. Los médicos no habían podido encontrar ningún historial médico suyo, así que tuvieron que crearlo prácticamente desde cero. Le extrajeron sangre del cuerpo con agujas diminutas, le marcaron los dedos en papel, tuvo que mirar a través de un extraño dispositivo ocular que aparentemente medía su vista, y de alguna manera logró ver el aspecto de sus huesos. Ver esas imágenes había sido a la vez aterrador y fascinante. También le realizaron otras pruebas, y se realizarían más al día siguiente antes de que ella y Saito fueran liberados, pero esas fueron las que más le impactaron. Se preguntó qué le harían a continuación, y al mismo tiempo se preguntó por qué seguía viendo la imagen de un paraguas rojo y blanco por todas partes. Ahora, sin embargo, solo podía contemplar la luna en solemne silencio. Más que nunca, Louise Valliere se sentía completamente perdida y no tenía ni idea de qué hacer. Fin del capítulo.